El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. Centro Evangelístico Peniel pasa a transmitir la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Ayer, mejor dicho, el domingo pasado, en este tiempo que tenemos de break o tiempo fuera de las series, hablamos algún tema que tenga una respuesta a lo que intencionalmente queremos, con la ayuda del Señor, mantener y avanzar. Y estuvimos hablando el domingo pasado acerca del valor del voluntariado. Valoremos el voluntariado. Un tema importante, necesario, que debemos escuchar y debemos poner en práctica. Y fíjense, para ser un voluntario debemos tener motivaciones. Diga motivación. ¿Qué te motiva a ti a ser un voluntario? Si no sabes nada acerca de algo que te motive, te vas a mantener neutral. Hace algún tiempo, hace muchos años ya, imagínense, yo tenía un carrito y me fui manejando solo desde esta ciudad hasta un lugar que llaman Barrancas de Orinoco. ¿Cuántos saben dónde queda eso? Por allá lejos. Iba a una reunión de pastores y cuando estaciono el vehículo frente al lugar donde iba a ser la reunión, el templo, vino una patrulla de la policía. ¿Les recuerdan esas jaulas? Algunos hacen así, otros quedan, bueno, eso no lo saben ustedes. Pero eran unas jaulas y se estacionó la policía allí. Y comenzaron a pedir cédula. Y bueno, yo entregué mi cédula. Y el policía se quedó con mi cédula. Y resulta que me dicen, métase en esa jaula. Estaba siendo técnicamente reclutado. Imagínense ustedes, tengo 60, hace mucho tiempo ya. Y de pronto, yo acabo de llegar, cansado, un viaje de yo no sé cuántas horas, y me meten en esa jaula. Y metieron a otro pastor conmigo, así que bueno, gracias a Dios éramos dos. Estaba solo. Y de pronto nos llevaron a la policía. Cuando entramos allí, estaba en la antesala del infierno, porque ese calabozo estaba a oscuras, estaba inundado, y por si fuera poco, había un poco de malandros ahí. Cuando llegamos y nos metieron en ese lugar, vino uno de los malandros como para intimidarnos al otro hermano y a mí. Gracias a Dios que el otro era bien alto y fornido. Imagínense ustedes cómo era yo en ese tiempo. Si me queda poco ahorita, ¿cómo sería? Y entonces comenzó a intimidarnos. Aquí violamos, padre. Inmediatamente todos, el hermano y yo, nos pusimos contra la pared. Por si a las moscas, ¿no? Por si algún acto de violencia. Y eso fue terrible, porque la oscuridad, el poco de agua, olores terribles. Yo no sé cuánto tiempo pasé allí, pero me pareció una eternidad.
hasta que escuché un nombre, hermoso nombre, bello nombre, José Hernández. Me habían venido a rescatar. Cuando salí de ese lugar, me llevaron directo a la reunión. Ya estaba la reunión en curso y todos los pastores, ¿qué pasó, José? ¿Qué tal? Y qué sé yo. Usted se preguntará, ¿por qué todo ese cuento? Porque para ser un voluntario hay que tener motivación. Cuando yo llegué allí y comencé a hablarle a los pastores de la experiencia, les dije, tenemos que hacer algo por los presos. Cuando tú vives una realidad, esa realidad te motiva, te genera una carga, una responsabilidad. Por eso digo que el voluntariado debe tener motivaciones. La pregunta que hago, ¿qué te motiva a ti a ser un voluntario? A veces somos personas que tenemos una motivación interna, se le llama motivación intrínseca, técnicamente hablando. Es decir, esa persona no necesita que lo motiven, ya él tiene la motivación. Pero a veces necesitamos ser motivados desde afuera. Y a veces esas motivaciones externas son duras, como la que me tocó a mí vivir. Cuando una persona está en un hospital, por ejemplo, que es paciente y que ha visto una realidad allí, esa persona de alguna manera se siente motivada a hacer algo por los enfermos, por los que están en ese lugar. Y esta mañana yo quiero hacer una especie de conexión. Atiéndame aquí, por favor, no se deje distraer. Quiero hacer una conexión entre algo que hablé el domingo pasado y lo que hoy queremos hablar. ¿Qué necesitas tú para ser motivado? Necesitas conocer la realidad de algo. Por ejemplo, esta organización necesita voluntarios. Y la manera de motivar a estos voluntarios o a estas personas de esta organización es confrontándolos a la realidad de la organización. Necesitamos enseñar y necesitamos reafirmar los valores de esta organización. Yo quiero hablarles de reafirmando los propósitos del Centro Evangelístico Peniel. Quiero hablar a ese corazón. Quiero hablar a tu corazón este día. Pablo y Pedro coinciden en que hay que ser insistentes. Haga conmigo así. Hay que ser insistentes. No nos cansamos, no nos vamos a cansar de repetir las cosas que ya ustedes saben. Y yo siempre he dicho y pongo la ilustración de las máquinas de afeitar. Ahora vienen hasta de 4 hojillas, ¿verdad? De 4 es que vienen ahora. Yo comencé usando la de 1, después de 2 y ahora de 3 hojillas. ¿Qué significa eso? Bueno, la publicidad para cuando comenzó ese tipo de afeitadoras es que a lo que a uno se le pasa, a la otra ¿no recuerdan eso? Pasa y repasa. Bueno, hay que insistir, porque si algo se pasa, al repetirlo, se repasa. Es un principio pedagógico que es la repetición. Repetir y repetir hasta que eso se fije en nuestra memoria. Quiero leer un pasaje del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es a la carta a los Colosenses. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros hasta el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es un pasaje un tanto largo, pero observando el contenido de las epístolas dirigidas a las iglesias, estas iglesias que apenas estaban creciendo porque era el primer siglo del cristianismo, especialmente y muy especialmente entre los gentiles, podemos decir que la iglesia local de los colosenses está entre las iglesias de esa época que alcanzaron un mayor nivel de madurez espiritual. Y esto es bien importante. En esos primeros versículos de la epístola, el apóstol Pablo, quien escribe, reconoce que esta iglesia de Colosas tenía las virtudes, tenía la señal, los elementos de una iglesia madura. Yo los he enumerado para facilitar y ganar tiempo. Pero entre las cosas que menciona el apóstol Pablo acerca de la iglesia en Colosas está que eran hermanos santos. Número 2, que eran fieles. Pero también era una iglesia donde se ejercitaba la fe. Número 4, manifestaban el amor. Número 5, podemos ver en este pasaje que tenían esperanza en las promesas de Dios. Escucha, una cosa es conocer las promesas de Dios y otra cosa es tener esperanzas en las promesas de fe en Dios. ¿Están conmigo esta mañana? Y que la fuente de esa esperanza estaba en la palabra de Dios. Este compendio de características de esta iglesia nos llevan a la conclusión de que era una iglesia madura. Diga conmigo, necesito mi iglesia madura. ¿Y dónde comienza la madurez de la iglesia? Diga, en mí. La madurez comienza en cada creyente y cuando la organización, el liderazgo de esa iglesia colabora para que eso pueda llegar a ser un hecho. Una de las características de la inmadurez es no saber lo que se quiere o a dónde uno quiere ir. Hay muchas cosas en la cabeza y pocas acciones en el andar. Esa falta de identidad en lo que soy, en lo que quiero, es un claro ejemplo de inmadurez. Un ejemplo claro de inmadurez es la etapa de la adolescencia. Adolescencia viene de la palabra adolecer, es decir, le falta algo, adolece de algo. Y en esa etapa de la adolescencia, el individuo no sabe qué elegir y por eso comete errores. ¿Cuántos cometimos errores en la adolescencia? Si hay alguien, por favor, quiero hacerle una estatua y ponerla al frente de él. Todos cometimos errores en la adolescencia, precisamente por eso, porque adolecíamos de muchas cosas, de la experiencia, de la capacidad mental para discernir el asunto. Lo bueno de eso es que, bueno, nos equivocamos, nos caímos y nos volvimos a levantar y bueno, volvimos a elegir. A veces unos se dieron más de un golpe, pero bueno, aquí están, gracias a Dios. Hasta que llegue el momento en que finalmente se encuentra el camino a seguir. Eso es la madurez. Con sus excepciones. Oiga bien lo que voy a decir. Hablando del individuo, hay sus excepciones. Terry y yo tenemos un dicho que dice que hay hombres
que van a llegar a viejos, pero no a hombres. Y habrá mujeres que llegarán a viejas, mas no a mujeres. ¿Qué significa eso? Que pasarán más de 1000 años. ¿Recuerdan la canción? Pasarán más de 1000 años. Ustedes se la saben. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, lo vamos a repetir. 1, 2, 3. Edgar, te necesito. Dale un aplauso al Señor. Hay gente que dice, ay, vamos a una iglesia, eso es aburrido. Ahí comienza el pastor a hablar pura grama, para no decir lo otro. Pero me gusta enseñar riéndome, me gusta aprender riéndome. Se hace la cosa más agradable, ¿verdad? Pasarán más de 1000 años y nunca van a llegar a la madurez. Van a morir tan inmaduros que las flores ya van marchitas. Oye, sonó bien eso, ¿verdad? Escriban esa frase por ahí. Son cosas que le vienen a uno, no sé. Mire este pasaje tan interesante que plantea Pablo acerca de la madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Mira, más profundo, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y aquí está el cambio. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. No hay, este pasaje es maravilloso para ilustrar la inmadurez y la madurez. Ese salto que se da desde el niño al adulto. Ahora, quiero traer esta aplicación a la iglesia. Esto ocurre también con la iglesia. El Señor comenzó con un pequeño grupo de hombres a quienes instruyó para un liderazgo de grandes proyecciones. Jesús hablaba del mundo, así que hablaba de líderes para el mundo. Pero esto no llegó a concretarse hasta que ellos comenzaron a bregar con la gente, con la realidad cotidiana de lo que significa establecer aquello que Jesús les había hablado acerca de la iglesia. Fíjense que ya en los primerísimos días comenzamos a ver una iglesia que sabía lo que quería. Y se establecieron claros propósitos. Escuche esto, miren. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué cosa? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué pasaje tan hermoso? Es una descripción de la realidad de una iglesia que apenas estaba comenzando. Una iglesia madura es aquella que sabe a dónde va. ¿Están conmigo? Una iglesia madura es aquella que se ha establecido los propósitos que le dan la autoridad de desarrollarse en el mundo, de desarrollarse en la sociedad. Es decir, de este pasaje que acabamos de leer aquí de Hechos, ahí se puede construir, escuche bien, se puede construir una declaración de propósito, una declaración de vida.
Porque están los elementos esenciales allí que establece Lucas en esta descripción de esta primera iglesia. Y si queremos ir un poco más allá, quiero llevarlos a Jesús. ¿Cómo veía Jesús a este grupo de hombres que tenía y que estaba formando? Y yo encuentro en esta oración de Juan, capítulo 17, del 1 al 26, cómo Jesús construye principios, valores para desarrollar el propósito. Es la construcción de una iglesia integral. Y cuando Dios me mostró eso, me hizo ver lo que somos nosotros, que somos seres humanos. Y se enseña que la composición del ser es alma, cuerpo y espíritu. Pero el alma tiene sus necesidades, ¿cierto? El espíritu tiene sus necesidades. ¿En dónde me quedé? Que se me fue el orden. Que como yo no tengo, se me fue. No, se me había olvidado que yo tenía cuerpo. Y el cuerpo tiene sus necesidades. Entonces el ser tiene una composición, alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué pasa si solamente alimentamos el cuerpo? No me diga que se va a engordar. Estamos alimentando parte del ser y hay una adolescencia en las otras áreas. Por eso Dios me mostró de cubrir las necesidades, la parte espiritual, sus necesidades, y a veces somos tan espirituales que no nos preocupamos por una casa, por estudiar, por lo otro y por lo otro, y eso es muy grave. Y tenemos que hablar entonces de las personas. En primer lugar tenemos que hablar de la comunidad. La comunidad donde vivimos. ¿Dónde vive usted? ¿Cómo se llama esta ciudad? Valencia. Si usted no sabe dónde vive, tiene un problema gravísimo de inmadurez. No sabe dónde está. Se llama tiempo y espacio. ¿Cuál es nuestra comunidad como iglesia? Nuestra ciudad. Por eso hace muchos años el Señor nos ministró que el Centro Evangelístico Peniel es una iglesia para la ciudad, porque esa es nuestra comunidad. Yo recuerdo claro ese domingo cuando Dios nos dio esa palabra en la sede sur hace muchos años. La palabra profética fue: ustedes no son una iglesia del barrio. Y no tiene nada que ver con lo despectivo. Está hablando de geografía. Ustedes no son una iglesia del barrio. Ustedes no son una iglesia del sector. Y así Dios fue mencionando hasta que dio la palabra clave. Ustedes son una iglesia para la ciudad. Y ahí nació nuestra visión como tal. Luego encontramos hacia abajo una multitud. Quiero decirle que no todos los que vienen a esta casa no están comprometidos, lamentablemente. A eso se le llama la multitud. Esa multitud son los que asisten regularmente a esta casa o a la sede sur, en cualquiera de nuestras dos sedes. Pero entre esa multitud hay lo que llamamos una congregación. Y esa congregación es aquella que está comprometida con el ser. Pasa de ser un asistente a una persona comprometida. Pasa de ser un asistente a ser un voluntario. Pero ya podemos ir viendo otro elemento importante, que son los que van más allá de comprometerse con algunas cosas. Estamos hablando ya de los comprometidos, aquellos que están comprometidos con un ideal mayor que es la madurez. Comprometidos a la madurez, a aprender y a desarrollar a otros. Y luego llegamos a lo que llamamos el núcleo, que es la parte más profunda, que son aquellos que están comprometidos a ministrar a otros. Es el equipo
pastoral, es el equipo ministerial, son los líderes, son los que están haciendo que las cosas ocurran y que la organización, la iglesia, se mantenga y siga adelante. Fíjense qué interesante, estamos hablando de 5 áreas importantes. Ahora, ¿cómo podemos atender ya desde esa perspectiva las diferentes necesidades, las más básicas? Quiero la ilustración para que la gente se me vaya poniendo al día. Hablamos de la comunidad. ¿Qué es la comunidad? ¿La comunidad qué es? De acuerdo a lo que dije hace unos segundos atrás. Nuestra ciudad. De manera que esa comunidad debe ser alcanzada, y debe ser alcanzada a través de ¿qué? A través del evangelismo, de la misión, la proclamación. Por eso Dios nos ha hablado durante mucho tiempo. Si hubiese colocado las imágenes que vayan saliendo una por una, es mejor todavía para que la gente no se me distraiga. Creo que tenemos esa. Las iglesias o congregaciones no están llamadas a quedarse en los cuatro paredes de ese edificio. Hemos hablado que esto es ¿qué? ¿Qué es esto aquí? Haga así. Ya, déjeme ponerme en la posición donde venimos a hacer músculos, a tener capacidades para que al salir de aquí podamos dar de lo que hemos recibido. Entonces, luego, esa multitud va a establecerse o va a equilibrarse en lo que llamamos la adoración. Adoramos al Señor. Fíjense, hay gente, y esto debo decirlo claramente, hay gente que viene aquí, se sienta, gloria a Dios, aleluya, amén, cantó, amén, y después no lo volvemos a ver hasta el próximo domingo, o si no, un mes después, 3 semanas después, así. Estoy hablando de realidades, ¿no? Está hablando un pastor, imagínense. Y vino, cantó y adoró, gloria a Dios, aleluya. Pero la congregación se caracteriza por otro elemento importante que es la comunión. Ya ese tipo de personas que no solamente entró y salió, sino una persona que mantiene relación con otras. Es una persona que le interesa conocer a otros hermanos, que quiere compartir con otros hermanos. Comunión aquí es compañerismo. Hay cristianos que tienen más comunión con los impíos que con los creyentes. Y no quiero decir que no deba hacerse, debe haber un equilibrio. La palabra impío significa alguien que no conoce a Dios. Entonces, cuando tú tienes comunión con los que conocen al Señor, tú te enriqueces y enriqueces a otros, porque hablan el mismo lenguaje, se apoyan, oran juntos, se toman un café juntos. Estoy a la orden para cualquier café por ahí. Los comprometidos son aquellos que están en un ambiente de aprendizaje, de discipulado. Están comprometidos con la palabra de Dios, están comprometidos a ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que está aprendiendo, ¿verdad? Están comprometidos en aprender más acerca de Cristo para vivir como Cristo. Y luego el núcleo del que venimos hablando anteriormente, ese núcleo está bien comprometido, ya saben, en los demás, pero en un área muy importante que es la intercesión y la administración. Fíjense, cuando en Hechos capítulo 6 surge aquella crisis en la iglesia, por eso no toda crisis es mala, ¿sabe? Dígale eso al que está a su lado. Y dígale, incluyendo esta. Hubo una crisis en la iglesia. Y esa crisis se dio precisamente porque la iglesia había crecido. Alguien me dijo en una oportunidad, José, el crecimiento trae caos.
Un crecimiento genera crisis, pero eso es bueno. Dice que había crecido el número de los creyentes y había muchas viudas y huérfanos que había que atender. Los apóstoles no se daban abasto para atender a la gran necesidad que había en la iglesia. Y los apóstoles dijeron: señores, se acabó el pan de piquito. Esa es la versión mía. Hasta aquí. No podemos seguir en esto porque no tenemos la capacidad para atender a tantas personas. Y surgió del Espíritu el nombrar a unas personas específicas para cumplir asignaciones específicas. Ellos se van a encargar de atender a estas viudas y a estos huérfanos, administrar la comida, servirles, pero nosotros nos encargaremos de otra área. Nosotros vamos a enseñar la palabra y vamos a orar. Eso se llama ministración. El núcleo, la responsabilidad del núcleo, de los que estamos en ese centro, es precisamente ministrar, enseñar la palabra y orar para que la obra del Señor avance y sean suplidas las necesidades espirituales. Hechos capítulo 6 puede encontrar esa crisis allí. Así que de esa crisis, ¿qué nació? ¿Qué nació de esa crisis? Nuevos ministerios, nuevas capacidades. Y eso estaba pasando en esta iglesia. Muchos líderes se han ido, ministros se han ido. ¿Y qué pasa? Eso nos ha llevado ¿a qué? A que surjan nuevos liderazgos. Por eso debemos dar gracias a Dios por la crisis. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Entonces, todo esto que hemos hablado hasta ahora nos genera ¿qué cosa? ¿Qué nos ha generado a nosotros como iglesia? Un aprendizaje, una práctica para construir la iglesia local que el Señor quiere. ¿Nació así hace 37 años el Centro Evangelístico Peniel? No. Ni idea tenía yo de lo que iba a pasar. Ni idea. Cuando hablábamos acerca de la iglesia, Esther y yo, de que iba a ser esto, se ha ido construyendo. Pero ¿saben lo que Dios me ha permitido a mí ahora, en este aprendizaje? Cuando llegan los pastores nuevos, los que están comenzando una iglesia, o los que quieren fundamentar una iglesia, que he orientado y ayudado a muchos para la gloria del Señor, lo primero que le pregunto es: ¿tú quieres ser pastor? ¿Y cuál es la iglesia que tú quieres para el Señor? En otras palabras, ¿cuál es tu visión? Y muchos están en la luna, no saben qué es lo que es. Porque hoy en día hay una expresión por allí que se ha popularizado: voy a poner una iglesia, como que si es un negocio. Por ahí anda Yelixa montando negocio, ¿verdad, Yelixa? El negocio de esto, el negocio del otro. Una iglesia no se pone, no se abre como abrir un negocio. Bueno, es más, hay algunos comerciantes que son más avispados que muchos que quieren establecer una iglesia, porque el que va a montar un negocio estudia, hace un estudio de mercadeo, averigua aquí, averigua allá, y así sucesivamente. Entonces, esto me ha ayudado a mí para orientar a los nuevos pastores. Bueno, vamos a construir una visión. ¿Cuál es la proyección que tú tienes para una iglesia? Destinada a la familia, destinada a las misiones, destinada a esto, a lo otro. Que incluso hablamos, ¿qué población quieres tú alcanzar? Porque la gente, no, yo quiero alcanzar a la gente de clase alta. Bueno, mira, tienes que irte para allá, para el norte. Aquí en el sur no van a venir. Cosas así. Ustedes me estoy explicando, ¿verdad? No sé que yo estoy hablando boberías aquí, ustedes están ahí aplaudiendo. Eso lo aprendí en la práctica. Porque cuando nosotros comenzamos este ministerio, la literatura acerca de iglecrecimiento y esas cosas, eso no se conocía. El iglecrecimiento como una ciencia.
viene a partir de los años 70, 80, cuando se comienza a escribir, cuando aparecen las mega iglesias y todas esas cosas. Pero para ese tiempo de inicio nuestro no había nada, o quizá poco, o no llegaba a este país. Entonces es bien importante que una iglesia sepa qué es lo que quiere, dónde está y para qué está allí. Así que es importante que nosotros hagamos, por favor, alguien que se encargue, por favor, ¿dónde están los pastores aquí? Disculpen. Es importante entonces que esta iglesia y usted, que ya tiene tiempo o está llegando, usted sepa qué es lo que esta iglesia quiere hacer, cuál es su determinación en tiempo y espacio. Entonces, yo necesito esta mañana, como dice el título de esta conferencia, reafirmar nuestros propósitos. Número uno, es importante que ustedes estén clarísimos con nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Está construida en frases cortas. Ser una iglesia para la ciudad. Por eso cuando leemos el nombre de esta iglesia, Centro Evangelístico Peniel, inmediatamente viene la coletilla, una iglesia para la ciudad. Y Dios fue tan bueno con nosotros, tan sabio como Él es, que nos dio la frase correcta. Incorrecto sería y egoísta en que fuera la iglesia para la ciudad. Pero no es la iglesia para la ciudad, es una iglesia para la ciudad. ¿Están conmigo, verdad? No somos únicos, formamos parte de esa iglesia universal. Esta iglesia local forma parte de una iglesia universal en la que todos estamos involucrados a un solo fin: alcanzar al mundo para Jesucristo. Que la gente conozca al Señor Jesús. Entonces, ser una iglesia para la ciudad. Esa es la visión. Ese es el cuadro que tenemos allí. Ahora, la gran pregunta está: ¿cómo lograr ser una iglesia para la ciudad? Y aquí es donde viene la misión. Diga, visión y misión. La visión es lo que tú quieres. La misión es el cómo lograr que esa visión se haga realidad. Entonces, estudiando un poco, escuchen, estudiando un poco la Biblia, viendo esa iglesia de Hechos 4, 2, 3, 4, esa primera iglesia, viendo en qué cosas se ocupaban ellos, o en qué cosas los ocupó el Espíritu Santo en este arranque que dejó como resultado una iglesia en crecimiento. Leyendo un poco la oración de Jesús por sus discípulos, entonces llegamos a la conclusión de que nuestro propósito se resume en una declaración, donde dentro de esa declaración estén los objetivos o propósitos que queremos alcanzar, y que esos propósitos puedan traer como consecuencia, como resultado, el suplir necesidades, a eso que llamamos el ser. Quiero probar a alguien hoy. ¿Lo hago dedocráticamente o democráticamente? ¿Qué dice el pueblo? Entre el dedo y una visión general del pueblo. ¿Cómo quiere que lo haga? Ay, Dios mío. ¿Lo hago dedocráticamente? No lo voy a hacer porque yo entiendo que a veces... Ahora quiero un voluntario o voluntaria que me diga la declaración de propósitos del Centro Evangelístico Peniel esta mañana. Póngase de pie
Muy bien, coordinadora. No, pero bórrame eso. Oye, pero no, está pasado. Se vendieron allá. No, pero sí sé que Karina lo dijo. Pero aquí alguien me dijo que levantó la mano. ¿Tú levantaste la mano? Ah, ¿viste? Fui yo. Dale. Elixa. Muy bien. Bueno, fíjense una cosa. Esto es tan tremendo que si a uno lo raspan con los 10 mandamientos, ¿cuánto sería más con la declaración de fe del Centro Evangelístico Peniel? Diga usted los 10 mandamientos. Amarás. No, hijo, no está en el cielo, está aquí. Y comienzan a ver a los lados, a ver si aparece por allí, ¿no? Pero en todos nuestros discipulados, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en todos esos materiales está la declaración de propósitos. Por eso me he tomado esta mañana para reafirmarlos, para motivarlos. Cuando se habla de declaración de propósitos, que a su vez es una misión, esta declaración tiene puntos importantes allí, muy importantes. Hay palabras claves en la declaración que nos llevan precisamente a esos propósitos. Comienza nuestra declaración con la palabra convertimos las almas a Cristo. ¿A través de qué se hace eso? A través de la evangelización, las misiones. De allí nace una estrategia, porque cada una de estas cosas tiene una estrategia a su vez. Voy a ir rápido, ya estoy terminando. Tiene una estrategia que se llama iglesia hacia afuera. Y quiero aclarar esto esta mañana. Algunos están confundiendo la visión con la estrategia. ¿La visión cuál es? Ay, pero no se me queden tanto. Ser una iglesia para la ciudad. ¿Pero cómo? Y entonces hablamos de iglesia hacia afuera. La visión es ser una iglesia para la ciudad y la estrategia, es iglesia hacia afuera. Nos proyectamos a la ciudad a través de las diferentes operaciones que tenemos en iglesia hacia afuera. Las jornadas sociales, el evangelismo hospitalario, las caravanas móviles de oración, todos esos elementos que están allí nos ayudan a proyectarnos hacia afuera, a alcanzar la ciudad. Pero luego hay otra palabra clave aquí, que es la palabra enseñándoles. Y esto tiene que ver con una cosa que se llama discipulado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la escuela de discipulado, donde los epistas estudian 4 niveles de estudios bíblicos, los cuales los están capacitando para una cosa específica, que lo voy a decir más adelante. Enseñándoles a parecerse a Él para que con, viene otra palabra clave, alegría le exalten. Y aquí viene la parte de la adoración, la alabanza, el reconocimiento de Dios en todo lo que tiene que ver nuestra vida, no solamente cantando. La adoración y la alabanza es un estilo de vida. Cuando estás martillando y pelaste el clavo y agarraste tu dedo, ¿cuántos dicen el Señor reprenda al diablo? Porque no dicen, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Señor, te alabo, y mientras esté el dolor ahí usted está alabando y está bendiciendo. Es un ejemplo tonto que yo pongo, pero es una expresión de alabanza y adoración. Luego viene otra palabra clave aquí, que es la palabra integración, integrándolas a la familia de Dios. ¿Eso tiene que ver con qué? Haga así.
comunión, relaciones, muy importante. No queremos una iglesia disgregada. No importa que estemos creciendo, pero debe siempre existir formas y maneras de integrándonos a la familia de Dios. Y la última parte de esta declaración dice, y trayendo victoria a todos a través de la oración. Y allí tenemos otro propósito importante, que es la oración e intercesión. Las dos son importantes, son necesarias. Pónganse de pie, por favor. Vamos a dar la coletilla allí, ¿verdad? A la cuenta de 3 vamos a leer. El que se lo sabe no lo lea. Cierre sus ojos para que fortalezca su memoria. ¿Están listos? ¿Seguro? 1, 2, 3. Como al final no se entendió nada, vamos a repetirlo más calmadamente y todos a un mismo ritmo. Imagínense que está bailando a un mismo ritmo. A la cuenta de 3. No hay que correr, ya yo voy a terminar. No me apuren, ya voy a terminar. 1, 2 y 3. Muy bien, ahora lo vamos a leer al revés, desde el final hasta el... Dele un aplauso al Señor. Esto no es una simple declaración, es un conocimiento para la práctica. ¿Qué es lo que yo hago en esta iglesia? ¿Hacia dónde está dirigida mi vida y mi acción? Cada vez que vemos eso, ya sabemos en qué andamos y qué es lo que queremos. Cuando una iglesia llega a esa realidad, podemos decir, es una iglesia madura. No la realidad de aprenderse de memoria el asunto, sino en el hacer eso, estamos hablando de una iglesia madura. Para eso cada día tenemos que reafirmar, los discipuladores, los maestros, recordar constantemente para qué fuimos hechos, para qué estamos aquí. Levanta tu mano y adoremos al Señor. Demos gracias por darnos el privilegio maravilloso de ser parte de esta familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos aquí reunidos esta mañana para darte gracias. Estamos aquí para bendecir tu nombre, para dar gracias por la iglesia, aquel misterio que no había sido dado a conocer, pero que hoy lo vivimos. Gracias porque tú dijiste que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias por los que formamos parte, gracias por el liderazgo, gracias por los pastores. Señor, ayúdanos, ayuda a cada cepista a vivir según esta declaración, según las asignaciones que nos has puesto en la vida. Gracias, mi Dios, porque en medio de las diferentes situaciones nos has ayudado hasta este día. En estos 37 años nos has guiado, Señor. Y ahora cuando vivimos esta crisis, esta situación, donde muchos han tenido que salir del país, donde tenemos las dificultades de transportación, de economía, creemos que estamos aprendiendo, porque lo que viene es mejor, porque lo que viene nos va a agarrar entrenados, preparados, aptos. Y entonces diremos, gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, a punta de dolor, pero hemos aprendido. Somos maduros, hemos crecido en la fe
y en tu palabra. Digan conmigo amén. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.